Hola viajeros, nos encontramos en el Hotel Xcaret. Este video es muy importante en tu visita en este hotel. Aquí te diremos cómo organizar al máximo tus días y así puedas aprovechar todo lo que este hotel te ofrece, desde comidas, parques y qué hacer. Nuestra estancia en el Hotel Xcaret fue de 4 días 3 noches. Visitaremos el Parque Xcaret, donde nadaremos en sus ríos, haremos snorkel. De ahí vamos a ir a Explore Fuego a disfrutar de sus tirolesas y los anfibios. Y no nos puede faltar el Parque de Xochimilco, donde disfrutaremos de la gran fiesta mexicana que se arma. Visitaremos el parque acuático más grande de la Riviera Maya, Xel-Há. Esto y mucho más veremos en este video, chicos. Les diremos cómo aprovechar al máximo su estancia en este Hotel Xcaret, México. Quédense hasta el final del video que les tenemos una sorpresa. Además, también no se olviden suscribirse a nuestro canal. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, chicos? Acabamos de llegar al Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo. Esta aventura comienza en el aeropuerto de Cancún. Les recomendamos llegar lo más temprano posible para que aprovechen al máximo su primer día en el Hotel Xcaret. Al llegar al aeropuerto habrá personal del Hotel Xcaret indicando dónde estará el autobús que nos llevará directo al hotel. Nosotros llegamos a las 9 de la mañana al hotel para poder realizar nuestro check-in. Y aunque la habitación nos la entregan a las 3 de la tarde, ya podemos hacer uso de todas las instalaciones e inclusive ir a algún parque. Chicos, ya nos pusieron nuestra pulserita. Ahora sí, nos pasaron primero al bar del lobby, en donde personal del mismo hotel te explica todas las actividades, restaurantes, todo lo que se puede hacer dentro de aquí. Además también te explican a cuáles parques quieres ir. Desde aquí afuera, en esa caleta pueden hacer paddleboard y kayak. Eso está incluido con el hotel. Ahora a desayunar, chicos, porque nos espera un día cargado de muchísimas actividades. Nos dirigimos y nada más y nada menos que a desayunar al Mercado de la Merced. Les platico un poco sobre este restaurante del Mercado de la Merced. Aquí ustedes pueden encontrar comida típica mexicana. Bien, chicos, nos podemos encontrar aquí con pancita, caldo de camarón, huevito revuelto, frijoles de la olla, molito de pollo, qué rico, sopita de arroz también. Nos dirigimos a la barra de fríos, donde encontramos camarones, panes, dulces, salados, envirotados, huevos al gusto. Este restaurante sí que parece un mercado tradicional de México. Inclusive tenemos tamales y atole en su carrito. Y no nos podían faltar los tradicionales omelets. Bueno, chicos, a desayunar porque ya tenemos mucha hambre. Después de un rico desayuno, chicos, afuera del Mercado de la Merced nos podemos encontrar con refrescos bien heladitos, también agüitas frescas, ¿por qué no? Pero nosotros mejor nos dirigimos a dar un tour en el hotel a ver qué podemos encontrar. Ahorita nos dirigimos al bar por unas bebidas. Este bar está abierto a partir de las 10 de la mañana, chicos. Así que ya saben, si quieren visitar este barecito, curársela o arrancar la fiesta a partir de las 10 de la mañana, pueden venir y disfrutar su rica bebida. Y como ya podemos acceder a cualquier parque del Grupo Xcaret, vamos a dirigirnos a las trajineras para irnos directo al Parque Xcaret. Por aquí vamos pasando enfrente de la alberca de los niños, la alberca de los chiquillos. Y enfrente tenemos los puestecitos de hamburguesas marquesitas que abren a partir de la 1 de la tarde. Y antes de dirigirnos al Parque Xcaret, ¿por qué no? Una cervecita bien helada. Salud, chicos, salud. Un shot, amor. Para visitar el Parque Xcaret hay dos formas, chicos. La primera es irnos en las trajineras que pasan por los ríos a precios bonitas vistas. La segunda opción es el autobús, en el cual te lleva aproximadamente 15 minutos para llegar a este parque. Vamos llegando al Parque Xcaret y una de las ventajas es que solo tienes que pasar tu pulsera y con eso vas a tener el acceso a todas las actividades del Parque Xcaret. De las principales que les recomendamos es subir primero al Faro Mirador para que observen las hermosas vistas del Caribe mexicano. Ahora nos dirigimos, chicos, a los lockers. Esto ya los incluye en su pulsera, chicos. En los lockers podemos dejar nuestras pertenencias para después dirigirnos a nadar a los ríos subterráneos. Muy importante colocarnos el chaleco salvavidas, ya que sin él no te podrán dejar ingresar a estos ríos. Después nos vamos a dirigir a hacer snorkel, donde podemos observar lindas especies marinas. Primero hay que pasar por nuestro equipo de snorkel, que es la careta. Tus aquashoes son muy recomendables traerlos aquí, chicos, para que no sufran ningún tipo de accidentes en sus pies y puedan pisar a confianza.
No olvides visitar la Capilla de los Suspiros, donde quedarás admirado por su gran construcción. Después de unas melodías con el mariachi, chicos, se nos llegó la hora y tenemos que ir a recibir nuestra habitación, pero adivinen en qué nos vamos a ir. Chicos, estas son las trajineras. En esta nos vamos a ir al Hotel Xcaret. Estas las puedes tomar a un costado de la torre escénica, no tienen ningún costo y duran aproximadamente 15 minutos. Ya estamos de regreso en el Hotel Xcaret, son las 3 de la tarde y ya nos entregaron nuestra habitación. Sí, chicos, nos acaban de entregar nuestra habitación en Casa Tierra, así es que ya vinimos, entregamos nuestro equipaje y así es que vámonos a la habitación y se las vamos a mostrar también para que vean la exclusividad de venir a Hotel Xcaret. Llegamos a nuestra habitación, chicos, en Casa Tierra. Es una habitación con vista al jardín y cuenta con todas las amenidades para pasar una estancia increíble en el Hotel Xcaret. El costo por noche fue de 9,000 pesos, lo reservamos con un año de anticipación y en temporada baja, para que lo consideren. Un tip que les damos, chicos, es que si vienen a celebrar una fecha en especial como aniversario o cumpleaños, comentárselo al hotel con anticipación para que los reciban con una grata sorpresa en la habitación. Y ahora solo vamos a proceder a dejar nuestras cosas aquí en la habitación, donde todos los detalles son únicos. Me impresiona bastante este cuadro bordado a mano, pero bueno, vámonos a comer. Chicos, vamos yendo a comer a las playas. Comida a la carta. Es comida a la carta de mariscos, exclusivamente mariscos, cócteles, ostiones, todo lo que tenga que ver con comida del mar. Así que vámonos. Recordarles que el restaurante Las Playas está abierto a partir de la 1 de la tarde, chicos, así es que no se los olvide visitar este restaurante que está a un costado de las caletas y disfrutar de sus ricos mariscos. Chicos, ya pedimos nuestros alimentos, vamos a degustar de un delicioso cóctel de camarones y una tostadita de cangrejo. Además me pedí una bebida de la casa que tiene maracuyá y ginebra. También tiene un poquito de miel, está delicioso. Vamos a aprovechar al máximo nuestra estancia en el Hotel Xcaret. Estuvo, chicos, ahora vámonos a Explore Fuego, que nos esperan esas tirolesas tan bonitas, tan enormes, a sacar la adrenalina y a gritar, ¡sí puedo! Para llegar al parque de Explore puedes hacerlo en los camioncitos que ya están incluidos en el Hotel Xcaret. Te tardarás aproximadamente 30 minutos en llegar. Una de las actividades más impresionantes que tienes que hacer en este parque son los anfibios. Son equipos motorizados 4x4 todoterreno que te llevan a dar un gran paseo por la selva maya. Además también puedes disfrutar del circuito de 8 tirolesas. Estas y otras actividades más puedes realizar en este parque. Y de regreso en el hotel ya nos preparamos para irnos a divertir a la cantina de los faroles. Esta abre a partir de las 10 de la noche como bar. Ojo, solo para mayores de 18 años. Aquí te divertirás a lo grande con la música variada del momento. Hasta Caballo Dorado anda bailando, mi amorcillo, vean nomás. Y después de una buena bailada ya estamos en nuestra habitación y vamos a probar el room service. Aquí te pueden traer comida a todas horas. Vean, ya nos pedimos nuestra pizza, nuestros taquitos. Delicioso. Al día siguiente. Chicos, buenos días. El día de hoy vamos a ir a desayunar al restaurante Bio, un restaurante vegano. Vamos a ver qué tal. La verdad ya comimos bastante, así es que vamos a desintoxicarnos un poco. El restaurante Bio se encuentra a un lado de las caletas y no requiere reservación para acudir a desayunar en este hermoso lugar. Y después de un rico desayuno fit, ahora nos dirigimos al Parque Sense. Para transportarnos allá decidimos irnos en bici, chicos. Duras aproximadamente como 15 minutos. Chicos, estamos en Senses, una experiencia sensatoria para que explores tus sentidos. En este parque nada es lo que parece. Retarás tus sentidos en el Sensatorium y además en el pueblo chueco, donde lo que se ve de su vida realmente es de bajada. Una de las actividades que más me gustó es esta actividad extrema, el vuelo de pájaro. Disfrutas el aire, el viento y la naturaleza que nos ofrece la Ribera Maya. Un tip que les quiero recomendar, chicos, es que visiten el parque durante la mañana, ya que recorren todo el parque en mediodía.
Ahora nos dirigimos nuevamente al Hotel Xcaret porque ya nos dio bastante hambre y para ello iremos al Mercado de la Merced, donde podremos degustar unos ricos tequilas y también de unos cortes de carne súper deliciosos. Este restaurante es tipo buffet y podrás encontrar desde mariscos, cortes y comida típica mexicana. Se los recomendamos ampliamente. Y después de la comida, ya en la habitación, vean lo que nos trajeron, chicos. Ese es el tip que les dimos en nuestro aniversario y nos dieron por cortesía unas fresas con chocolate que se ven deliciosas. Por la tarde nos dirigimos al Parque Xochimilco. Comentarles que este parque requiere de reservación una semana antes de preferencia y así poder disfrutar de la gran fiesta que se vive en estas trajineras coloridas sobre el agua, chicos. Podrán degustar platillos mexicanos, dulces mexicanos y sobre todo que no pueda faltar el tequilita, cerveza y fiesta. Este parque de Xochimilco me sorprendió bastante. Aquí la alegría está por todos lados. Puedes bailar desde mariachi, marimba y sacar los pasos prohibidos. Si quieres ver esta experiencia completa, puedes hacerlo aquí arriba en el link que te vamos a dejar. Este recorrido dura aproximadamente 5 horas, claro, tomando en cuenta los transportes del hotel al parque, chicos. Estarás de regreso en el hotel aproximadamente a las 9 de la noche, listo para disfrutar e irte de fiesta o ir a cenar. Y para cenar nosotros nos decidimos por ir al restaurante Las Cuevas, un restaurante de cortes tipo brasileño. Para este no requiere reservación, pero sí requiere llegar con tiempo de anticipación. Chicos, el día de hoy vinimos a cenar a Las Cuevas, el restaurante del Hotel Xcaret. Por parte de la noche nos ofrecen lo que vienen siendo cortes de carne de todo tipo. Empecé con la ensaladita, los camaroncitos y un poquito de carne de chivo. Yo me pedí una picaña, una costillita y una ensaladita para no perder el tiempo. Y después de una deliciosa cena, a descansar en nuestra habitación, chicos. Ya estamos en el día 3, está cargado de actividades que te van a sorprender a lo máximo. Para iniciar vamos a ir a desayunar al restaurante Chivali. Este es el restaurante preferido de todos los peques, pero nosotros también decidimos venir a probarlo, está todo delicioso. Para empezar nos servimos unos ricos chilaquiles acompañados de sus frijoles fritos. Delicioso. La especialidad de aquí es el área de dulces de los niños y no tan niños. A la dulcería, así es que aquí es donde todos los niños son felices. Bueno, porque son niños. Después de un delicioso desayuno y de endulzarnos un poquito la vida, nos dirigimos a Tulum. Este parque lo tienes que reservar también con anticipación. Así es, estamos en Tulum y miren el detalle que nos dieron. Nuestro termo de agua helada. Esto va por parte de Xcaret. ¡Vamos! Para empezar nuestro recorrido en Tulum, iniciamos abordando el trenecito. Este ya no tiene ningún costo extra porque venimos por parte del Hotel Xcaret. Iniciamos nuestro recorrido en la zona arqueológica. Primeramente te dan la bienvenida. Así es, chicos, al ingresar al tour nos dan una explicación completa de estas ruinas y de los mayas. La verdad está muy interesante, nosotros no conocíamos la historia y somos de aquí de México, así que se los recomendamos bastante. Este tour por toda la zona arqueológica dura aproximadamente de 3 a 4 horas. Claro, te van explicando a fondo todo lo que viene siendo los templos, los lugares. Además tiene una bonita vista en la playa para que tomes esas fotos tan geniales en Tulum. Algo que tienes que considerar al visitar este lugar es que tienes que venirte prevenido con tus lentes o una gorrita porque hace bastante calor. También no olvides traer tu bloqueador solar. Experiencia de Tulum, vengan a conocerlo y no se olviden de suscribirse a nuestro canal. Continuamos con nuestra aventura, chicos. Este mismo tour nos lleva al parque acuático Xerha, donde disfrutaremos a lo máximo actividades acuáticas todo el día. Lo primero que vamos a hacer es ir a desayunar porque ya tenemos bastante hambre. Aquí las bebidas y las comidas están incluidas, tanto alcohólicas como no alcohólicas. Y después de desayunar empiezan las actividades acuáticas. Te recomendamos ir primero al tobogán más alto de la Riviera Maya, ya que después se forman largas filas.
Después del tobogán, nosotros nos decidimos ir al río. Aquí puedes hacer snorkel o ir en estas llantas flotantes, ya sea de a 1 o de a 2. Está muy divertido y vas a llegar al lugar donde se avientan las personas con más valor, la piedra del valor, de más de 5 metros de altura. ¡Vamos, amor! Ahí vamos, ahí vamos. Esto y muchas actividades extremas puedes realizar en este parque, como la soga colgante, en donde consiste en cruzar de un extremo a otro sin caerte ni soltarte. Nosotros, después de realizar las cuerdas, nos aventamos por las hamacas. Hay dos formas por las cuales te puedes aventar. Una puede ser en la hamaca y la otra puede ser parado, chicos. En lo personal, este parque se lleva el número 1, chicos. Otra de las actividades que no puede faltar en tu recorrido por Shell es visitar el puente colgante. Tomás, ten mucho cuidado con las olas del mar porque sí se mueve mucho, no te vayas a caer. En este extremo quedan geniales las fotos, chicos. Este y más actividades pueden hacer en su visita al parque Shell. Nosotros regresamos al hotel alrededor de las 6 de la tarde. Quédate en este video porque al final te tenemos una súper sorpresa. Para la noche decidimos ir al show México Espectacular de Xcaret, también en el transporte que está incluido dentro del hotel. Este show no te lo puedes perder en tu visita al parque Xcaret, amigos. Te recomiendo que llegues un poquito temprano. Este parque inicia a partir de las 7:30 de la tarde para que así agarres un bonito lugar y aprecies todo lo que se vive aquí dentro de este show. Lo que caracteriza a este show es la representación de todos los estados de México y las personas que trabajan aquí son originarias de esos lugares. Está increíble, la verdad te va a encantar, no te lo puedes perder en tu visita a Xcaret. Es una gran emoción que se vive aquí y que lo tienes que vivir tú en vivo y a todo color, chicos, así es que no se lo pierdan. Y para cerrar esta noche, ya de regreso en el hotel, nos vamos a tomar unas ricas bebidas para descansar y disfrutar al máximo el día siguiente, que aún nos quedan bastantes actividades que realizar. Y vean nada más lo que nos dejó el Hotel Xcaret, unos termos y unos chocolates de cortesía. Ya estamos en el día 4, decidimos aprovechar al máximo las instalaciones de este bonito hotel. Iniciamos en la alberca infinita que cuenta con su bar en el cual puedes degustar un rico tequila o una cervecita. Para luego dirigirnos a la playa, tienes que cruzar estos puentes colgantes y decirte un tip. Aquí en la playa cuenta con un barecito en el cual también puedes pedir tus bebidas. Comentarles que aquí no te puedes meter a nadar, pero las vistas se ven muy padres. También podrás descansar en estos camastros y disfrutar de tu bebida favorita. ¡Vamos, amor! ¡Wow! Y no nos vamos a quedar con las ganas de nadar, chicos. Nos dirigimos a las caletas en donde no hay nada de olas. Y también podrás realizar actividades extremas como kayak y paddleboard. Chicos, comentarles que aquí en la caleta, aquí en la espalda están los compañeros, ven unas sillas, aquí suele haber eventos como boda. Estas caletas las hicieron especialmente en el hotel. No tienen nada de olas y aquí pueden meterse a bañar, hay chalecos salvavidas, entonces no hay ningún problema. Amor, ¿qué tal les parece si vamos a hacer kayak? ¡Claro que sí! ¡Vamos! Esta actividad no tengan miedo, chicos, nosotros no sabemos manejar, más sin embargo ustedes díganme que sí saben, ya estando arriba aprende uno fácil. Estas caletas no cuentan con nada de olas, es muy fácil trasladarte de un lugar a otro, nomás no vayan a chocar. Y para refrescarse también pueden meterse a nadar, eso sí, con su chaleco salvavidas. Al salir de las caletas nos encontramos con este puestecito. Unos ricos tacos de cochinita pibil acompañados con su cebollita de habanero encurtido, wow, delicioso, se lo recomiendo 100%. Y también hay puestecitos de hamburguesas al carbón. Y aprovechando que ya traemos el traje de baño puesto, decidimos meternos nuevamente a la alberca infinita y disfrutar de unas ricas bebidas. Tiene mezcal, mango y ginger. Está rico, está rico. Ya nos dieron las 2, es hora de entregar la habitación, más sin embargo les vamos a dar un tip de oro. Después de entregar la habitación a las 12 del día, puedes seguir haciendo uso de las instalaciones del hotel e inclusive ir a algún parque, ya que la pulsera aún la traerás puesta hasta las 6 de la tarde. Choca, choca, choca. Nosotros decidimos quedarnos a seguir disfrutando este hotel maravilloso. Más sin embargo pueden visitar otro parque como Parque Xcaret o Explore Día.
Y lo prometido es deuda, chicos. Aquí abajo les vamos a dejar un PDF descargable cómo organizamos los días para aprovechar al máximo la estancia en el Hotel Xcaret. Nuestra estancia fue por 4 días y 3 noches. Esperamos que les sirva para cuando vengan al Hotel Xcaret. No se olviden de suscribirse a nuestro canal. Y para el regreso al aeropuerto no se preocupen, ya que el mismo hotel lo retorna hacia el aeropuerto, chicos. Solo asegúrese de reservarlo con anticipación para que no vayan a perder su vuelo. Esperamos les haya gustado mucho este video, chicos, y nos vemos en nuestra próxima aventura.